Tuve el honor de entrevistar hace unos días a Yamela Eltit, una de las narradoras chilenas más importantes de los últimos, 30 años. Y quizá una de las pocas escritoras que realmente merece el nombre de escritora experimental, ¿verdad? Claro, porque ahora el término experimental se ha prostituido un montón, ¿no? Ahora cualquier parte que corte un párrafo es experimental. Pero también Eltit va mucho más allá, tiene novelas como Lumpérica, que son clásicos ya de la vanguardia narrativa en América Latina. Sin más preámbulos, vamos a verla. Yamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Entre Libros. Tú comenzaste a escribir en la época de la dictadura militar en Chile, un periodo de represión y de censura. ¿Cómo era hacer literatura en un contexto tan difícil? En realidad era el contexto que teníamos, entonces uno no puede pensar otro, porque es el que vive. Aún en ese contexto existía la pasión literaria. ¿Y cuál era la limitación más grande que tenían en ese momento? Primero, que durante esos años había una oficina de censura, donde los libros que se escribían para ser publicados tenían que pasar por esa oficina. Literalmente, no era una cosa encubierta, era una oficina de censura. Y por lo tanto el censor autorizaba o no. Ahora, había gente que escribía y no pasaba por esa oficina, pero sus libros no podían ir a librerías. Porque un libro, para que fuera a librerías, que naturalmente eran poquitas, necesitaban la autorización, ¿no? Entonces, es algo muy insólito escribir cuando sabes que tu libro va a ir a una oficina de censura. Entonces yo escribí con un censor al lado, pero nunca escribí para el censor, que es una diferencia. Año 83 tú publicas tu primera novela, Sí. que es Lumpérica. Sí. Una de las cosas que te causó esa novela fue ganarte una fama de escritora hermética e impenetrable, de la que tú has hablado alguna vez en una entrevista. Tú has dicho que ni escribiendo un bestseller romántico te podrías quitar esa losa de encima. Y que incluso te sentiste culpable en algún momento por escribir desde ese hermetismo. ¿Esa culpabilidad ya se esfumó? Mira, lo que tengo que señalarte, que más allá de las suposiciones o presunciones, yo tengo humor negro, que eso me salva la vida, ¿no? Porque el primer objeto del humor soy yo misma. Entonces, eso me hace, digamos, elaborar bien, creo, ciertos problemas, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, que yo no escribía y no escribo bajo los parámetros más pedagógicos de las pedagogías de escritura, ¿no? Y eso es interesante, es un desafío, pero también en la medida que tú salgas de esos centros más pedagogizados por las editoriales, por la escuela, en fin, por un sistema multifocal, porque las editoriales son el resultado de, no es el principio de, sino el resultado. Entonces, en la medida que tú salgas o saltes la norma dominante, siempre va a haber una extrañeza. Por supuesto, no soy la única, porque la literatura está hecha de saltos de esas normativas. Entonces, en ese sentido, sí tengo esa carta de presentación, por decirte, que es de los otros, no es mía, porque yo verdaderamente hago lo que mi imaginario me lleva, donde mi imaginario literario me lleva. Pero también no tiene mayor importancia, en cierto sentido, esas clasificaciones, porque vivimos sociedades muy clasificatorias, ¿no? Entonces, que etiquetan fácilmente, ¿no? Sí, son un poco reductoras, pero es así. Y en verdad tampoco, para serte muy sincera, me importa mucho. Una cosa que me llama la atención de tu obra es que eres una autora muy prolífica. Has escrito muchas novelas en los últimos 30 años y además otro tipo de textos. Has publicado hace poco una novela que se llama Jamás se fue nunca, cuyo título nos remite a un poeta de acá que es César Vallejo. Y es una novela en la que un par de militantes claustrados comienzan a revisar una vida muy tortuosa, muy difícil, muy complicada. A mí la novela me gustó muchísimo y me parece que marca un giro más narrativo dentro de tu obra. ¿Por qué crees que esa opción fue consciente o simplemente fue saliendo en la escritura de la novela? ¿Qué pasa cuando tú no logras, cuando termina tu momento más apasionado en la vida
y viene otro que es exactamente contrario al que tú esperabas que viniera y no logran adaptarse. Entonces me pareció que esa militancia que tuvo un proyecto utópico después no logra integrarse a los tiempos en general muy adversos que les tocaron vivir, porque precisamente sería, bueno, por decir, te voy a ejemplificar a través del neoliberalismo y donde el objeto y el sujeto valen lo mismo, ¿no? Que era, digamos, un proyecto distinto al proyecto comunitario, porque el proyecto neoliberal es un proyecto totalmente individualista, de exacerbación y exaltación del yo. Entonces eso fue lo que traté de, ese desencaje del presente, el espacio, el desafío literario, porque también escribir es una forma de desafío. ¿Cómo sostienes una novela en una pieza y en una cama, sin sexualidad alguna, que podría ser un elemento, digamos, que le pone alguna narrativa extra? La novela es una fuerte crítica al ideal revolucionario. ¿Es una novela en la que intentaste expresar tu decepción por ese ideal? No. Las cosas son, como han dicho, en el sentido que cada tiempo tiene un contexto, ¿no? Evidentemente, como dice Agamben, uno tiene que hacerse contemporáneo de los tiempos que aborda. El yo hoy en día es un yo pragmático que se vende en la bolsa de valores. Más o menos, ¿cuál era tu intención al dar esta frase? Bueno, yo creo que un ejemplo es el Facebook, por ejemplo. Está la ilusión de un yo que puede vivirlo virtualmente en el Facebook, pero en realidad no hay libertad ninguna porque está todo pauteado. El Facebook es una página inamovible. Incluso tengo entendido que se trató de poner no me gusta y dijeron no, porque baja la venta, porque tiene que ser el optimismo del yo, ¿no? Incluso el sufrimiento tiene que ser optimista, pero ese yo está escrito por otro, por lo tanto no es tu yo, el yo en realidad es el que inventó el Facebook. Y eso se vende, mientras más usuarios más se vende. Ahora, no digo con eso que no hay que usar el Facebook. Si la gente así lo decide, pues la gente tiene que hacer lo que quiere. Lo que digo nomás es que hay que mirarlo lúcidamente. Y si se adicta, bueno, si el cigarro te da cáncer, sí, es posible que te dé cáncer, pero yo quiero fumar. Y ya, siempre ha sido así. Por lo demás, ha estado todo permeado por una cierta comercialización del yo, de las expresiones, que en realidad valen hoy día muy poco. Muchas gracias, Yamila, por estar con nosotros. Gracias a ti, te lo agradezco mucho. Gracias. Preparen la canchita y ajustes en los cinturones. Y un par de chicanos también. Porque después del corte vienen las recomendaciones de la semana. Tres No se las chicanos. pierdan. Vamos.